Ya dimos los buenos días a todos, pero si alguien llegó un poco tarde, pues una vez más, buenos días a todos y vamos a escuchar lo que el Señor tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Los invito a que abra su Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 11 al 12. We're going to open our Bibles in 1 Corinthians chapter 11, verse 11 to 12. Una vez más, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 11 al 12. El tema para este día es Today's topic is going to be verdades que toda mujer debe saber. truths that every woman should know. Una vez más, verdades que toda mujer debe saber y los varones también. Once again, truths every woman should know and every man should know as well. Dice así, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man, and the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Señor, te damos las gracias porque nos han permitido llegar hasta este lugar. También te pedimos por los hermanos y hermanas, principalmente, que hoy no pudieron reunirse porque tal vez estén enfermas. Señor, ayúdanos, por favor. Toma a nuestra hermana Amelia, a Patricia y a todas las hermanas, Señor, que estén pasando una situación difícil. Ten misericordia de ellas, restáurales, Señor. Y los que estamos presentes, que tengamos buen ánimo, buena actitud, agradecidos que podemos reunirnos y escuchar tu palabra, que aprovechemos, Señor, bien cada oportunidad que nos das. Así es que, por favor, Señor, dirígenos, enséñanos, guíanos por tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Verdades que toda mujer debe saber y que los varones también. Truths every woman should know, and as well as men. Qué bonito es este texto que acabamos de leer, ¿cierto? This is a very beautiful text that we just read. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió este texto? Why did the Apostle Paul write this verse? Lo voy a leer una vez más. Ponga atención lo que dice. I'm going to read it one more time. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man, and the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Como introducción, As an introduction, no podemos negar we cannot deny que a través de la historia la mujer sí ha sido abusada, that throughout history, woman has been abused. sí ha sido denigrada. She has been denigrated. Eh, en algunas culturas, In some cultures, las mujeres se tiene como algo inferior. women are taken as something inferior. Nosotros mismos hemos, hemos visto We ourselves have seen que en nuestra cultura la mujer muchas veces ha sido menospreciada. that in our same culture, woman has been unappreciated.
¿Saben ustedes que algunas personas culpan a la Biblia de que las mujeres sean tratadas así? You know, some people blame the Bible for women being treated like this. Aún muchas mujeres han llegado a pensar que Dios es un Dios machista que trata injustamente a las mujeres. Many women have gone to believe that God is a sexist God for letting people treat women like this. Todo este pensamiento vino por algunos textos mal interpretados. All of these thoughts have came from many texts from the Bible being misinterpreted. Escuche, por ejemplo, estos textos. Listen to these texts, for example, Por ejemplo, Efesios 5:22, ¿no está ahí? Ephesians 5:22, for example, Que dice que las casadas deben estar sujetas a su marido. talks about wives, submit yourselves unto your own husbands. Ya se oye feo, ¿cierto? It already sounds pretty ugly. Por eso muchas mujeres han llegado a pensar This is why many women have gone to believe que seguramente por ese mandamiento son inferiores. because of this commandment, then they're just inferior. Algunos hombres lo han creído así A lot of men have believed it this way too. y algunas mujeres se han sometido así, And a lot of women have submitted themselves like this too. pero no es lo que Dios tenía en mente. But this is not what God had in mind. Colosenses 3:18 también dice, Colossians 3:18 also says, casadas estén sujetas a vuestros propios maridos. wives, submit yourselves unto your own husbands. Primera carta a Timoteo 2:12 se oye un poquito peor, 1 Timothy 2:12 sounds a little bit worse. porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, sino estar en silencio. but to be in silence. Leído así se escucha feo, ¿cierto? If you just read it like that, it sounds pretty ugly. Presenta a la mujer como si fuera inferior It presents the woman as if she was inferior, y como si el hombre fuera superior. and if the man was superior. Pero esa no fue la idea de Dios. But this was not God's idea. Ese es el pensamiento del hombre This is man's thinking. que no conoce a Dios, Who he who does not know God, que estamos dañados por el pecado. we are damaged by sin. Y así estos textos han sido malinterpretados. And just like that, these verses have been misinterpreted. Muchos de estos textos fueron usados para someter a la mujer, Many of these texts have been used to submit women, para abusarla, to abuse them, para menospreciarla. to Esa es la realidad de la historia. this is the reality of history. ¿Por qué Pablo entonces escribió en 1 Corintios 11:11, Then why did Paul write in 1 Corinthians 11:11? pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón? Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Whereas the woman is not the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Bueno, Pablo lo escribió para equilibrar la enseñanza de los roles. Paul wrote this as an equilibrium of roles. En la familia, Dios diseñó un rol para la mujer y un rol para el varón. In the family, God created a role for man and a role for woman. En la iglesia, In the Dios church, estableció un rol para la mujer y un rol para el varón. God established a role for man and a role for woman. Pero los roles no te hacen ser superior o inferior. But these roles don't make you superior or inferior. Es solamente una forma de vivir con orden, It's just a way of living with order. que Dios vio que esto era conveniente. God saw this to be convenient. Por ejemplo, For example, en la familia, in the family, no podemos negar we cannot deny que Dios decidió, that God decided, que Dios estableció en base a su diseño de la familia, that God established based on his design of the family, que el varón tenía que liderar la familia that man had to be the leader of the family, y la mujer tenía que dejarse liderar. and the woman had to let herself be told what to do. Escuche la diferencia, ¿eh? Listen to this difference. Que el hombre tenía que liderar la familia, Man was meant to be the leader of the family, un líder, a leader.
que la cuidara, to take care of her, que la alimentara, to feed her, que le proveyera, to provide for her, que se preocupara por ella, to worry for her, que la amara, to love her, que la dirigiera. to direct her. ¿Ok? Ese es el liderazgo. This is what leadership is. El hombre lo entendió diferente, Men understood this very differently. como el patrón, el amo, Just like the boss, el que manda, the one who is in charge, el que gobierna, who governs over, el que somete. who submits. Sí lo entendió el hombre, This is how men understood it, pero no fue así la voluntad de Dios. but this was not the will of God. Eso está en Efesios capítulo 5, ¿cierto? This is in Ephesians 5. Maridos, amar a vuestras mujeres, ¿se acuerdan? Husbands, submit yourselves to your husbands, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí, cierto? Ahora, entonces, ¿por qué Cristo escribió primero por qué Pablo escribió primera carta a los Corintios 11:11? So then why did Paul write 1 Corinthians 11:11? Para equilibrar la enseñanza de los roles, So there could be an equilibrium on the roles, evitando que el principio de sumisión se convirtiera en una enseñanza de abuso a la mujer. so he could prevent the purpose of his mission or purpose of the roles to be corrupted by man. Pablo ya había enseñado Paul had already taught que Dios creó al hombre, that God created man, después creó a la mujer, then he created woman. que no era bueno que el hombre estuviera solo, That it was not good for man to be alone, que necesitaba una ayuda idónea. that he needed help. Después, en el Nuevo Testamento, Then in the New Testament, Pablo también enseñó Paul also taught que en Cristo, that in Christ, por Cristo, or for Christ, no somos iguales, we are all the same, varones y mujeres. men and women. Delante de Dios, In front of God, todos somos valiosos. we are all valuable. ¿Sí me entiende? Todos somos iguales. We are all the same. El varón no es más importante que la mujer. Man is not more important than woman. La mujer no es inferior al varón. Woman is not inferior to man. En Cristo tenemos esa libertad In Christ, we have that freedom de hacer todo lo que Cristo nos permite, to do all the things that Christ permits us to do, pero con orden. but with order. Imagínense a un grupo de mujeres Imagine a group of women en la cultura judía, in the Jewish culture sometidas por años, submitted for years, y de repente se les enseña and all of a sudden they are taught que son iguales a los varones. that they're the same as male. Ellas no lo entendieron bien tampoco. They didn't take it very well, Y quisieron también rebelarse de alguna manera, and they wanted to rebel, levantar la voz raise their voices, y olvidar su rol. and forget the role. Aunque las mujeres son iguales que los varones, Even though women are the same as men, Pablo les enseñó Paul taught them que en la iglesia that the church, el varón tenía que llevar el liderazgo men had to take leadership, y que ellas deberían dejarse enseñar, and they were meant to let themselves be taught que ellas tenían otro rol. that they had another role. No es que no iban a hacer nada, Not that they were not going to do anything, pero su rol era diferente. but their role was different. Pero algunas mujeres comenzaron a rebelarse, But some women started to rebel, a levantar la voz. to raise their voices. Ellas también querían enseñar a los varones. They also wanted to teach man. Y Pablo le dice, no, ese no es su rol. And Paul told them that that was not their role. Son iguales a los varones, Y'all are the same as pero men. hay que respetar los roles. We have to respect the role. Eso no cambia, That doesn't change porque eso es conveniente. because it's what was convenient. Por eso Pablo les recuerda a ellas This is why Paul reminds them, y les recuerda también a los varones and he also reminds man, que no hay que sentirnos inferiores si nos tocan roles diferentes en esta vida, that we do not have to feel inferior if we have different roles in this life. que Dios así lo estableció This is how God established it para bien de todos. for good of everyone. Por eso está este texto que dice y que lo aclara muy bien, This is why there's this verse that clarifies this. pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman. pero todo procede de Dios. But all things of God. ¿Cierto? Is this true? Es cierto que el varón fue creado It's true that man was created primero, first,
Pero después de eso, But then after that, ningún varón nace si no es por la mujer. there's not a man born without the woman, Y ninguna mujer nace tampoco si no es por el varón. and there's not a woman born without the man. Pero al final de todo, But at the end of everything, lo más importante, the most important thing lo is esencial y que no debemos olvidar, the essential thing, and que not to forget, que existimos por causa de Dios. we exist because of God. Existimos porque Dios nos creó. We exist because God created us. Así es que es a Dios a quien tenemos que obedecer, So it's God who we have to obey, respetar, respect, seguir su diseño. follow His design, Y su diseño es bueno, and His design is good, aunque nosotros pensemos que no. even if we think it's not. ¿Sí tenemos? You understand this? Así es que mujeres, So, women, cuando Dios les dejó ese rol when God gave you that role de dejarse guiar por el varón, to let yourself be directed by man, eso es bueno. that's good. Créanle a Dios Believe in God, y Dios les va a bendecir. and God's going to bless you. Varones, Men, cuando Dios nos dijo que dirigiéramos a las mujeres, when God told us to direct women a las esposas, to your wives, de llevar el liderazgo en la familia, to take leadership in household, eso es bueno también. that's also good. Hay que hacerlo bien, We have to do it right para el beneficio de la familia, for the benefit of the family, para gloria de Dios. for glory to God. Yo sé que algunas mujeres se estarán preguntando, I know so women might be asking themselves, pero no ha funcionado. but it hasn't worked. Sí, yo sé que no ha funcionado, I know it hasn't worked, pero no es la culpa de Dios. but it's not God's fault. ¿Sí entendemos? No ha funcionado, pero no es la culpa de Dios. It may not be working, but it is not God's fault. El diseño de Dios en la familia es perfecto. The design of God for family is perfect. No, entonces, ¿por qué falló? Then why is it not working? Bueno, falló a causa del pecado. It has failed because of sin. Sí, la Biblia dice The Bible says que el pecado entró en el hombre. that sin came unto man. Comenzó con Adán y Eva, Started with Adam and Eve cuando no obedecieron a Dios. when they didn't obey God. Ellos tenían la capacidad de decidir They had the capacity to decide si obedecer a Dios o no obedecer. to obey God or to not obey God. Desgraciadamente ellos desobedecieron. Unfortunately, they disobeyed. Sí. Y así es como hasta hoy en día, And that's why nowadays, todo hombre sobre la tierra every man on this earth no quiere obedecer a Dios. doesn't want to obey God. El pecado hizo eso en nuestra naturaleza. Sin did this in our nature. A veces tratamos de obedecer a Dios, Sometimes we try to obey God, pero después no lo hacemos. but then we don't do it. Te pongo un ejemplo claro. Here's a clear example. Nos dice la Biblia a los varones, The Bible tells us, males, amen a sus esposas, love your wives, cuídenlas, take care of her, trátenlas bien, treat them well, como a vaso más frágil. like a fragile cup. Sean sabios con la mujer, Be wise with women. no sean ásperos con ella. Don't be a burden to them. Si es necesario, den la vida por ellas. If it's necessary, give your life for them. ¿Lo hacemos bien? Do we do that good? No, desgraciadamente no. Fortunately, we don't. El pecado nos impide hacerlo correctamente. Sin impedes us to do it right. Con la mujer pasa lo mismo. With women, the same thing happens. ¿Recuerdan? Dios dice a la mujer, God tells female, sujétense a su marido. submit yourself to your husbands. Creo que debería yo empezar explicando un poquito qué para las mujeres, porque hoy se celebra el Día de las Madres. I think I should start by explaining to the females, since it's Mother's Day, ¿Qué significa sujetarse al varón? what it means to submit to your husband. Creo que los varones sí saben lo que significa ser cabeza del hogar. Los varones sí saben lo que significa ser cabeza del hogar, Husbands, do you know what it means to be the head of the household? ser líderes. Being a leader? No hay mucho tiempo para explicar eso hoy, There's not a lot of time to talk about it today, pero tal vez no sea lo que estás pensando. but it's probably not what you're thinking. Será para el Día de los Padres. It'll be Father's Day. Pero damas, But females, porque me han preguntado, because I have been asked, ¿cómo debo sujetarme? how am I supposed to submit myself? ¿Hasta dónde debo sujetarme? To what point should I submit myself? Que yo sé que las mujeres tienen miedo, Because I know women are scared, porque los hombres abusan. because men tend to abuse. Bueno, sujetarse, Submitting yourself, Efesios 5:25, Efesios capítulo 5, Ephesians 5, sí ordena a la mujer sujetarse al varón, ¿ok? it ordered females to submit to their husbands. Pero sujetarse
What submitting yourself to lleva la idea has the idea de ponerse voluntariamente of voluntarily bajo la dirección del varón. putting yourself voluntarily under the authority of your husband. Sujetarse es este mandato It has this commandment de entregarse voluntariamente por obediencia a Dios of giving yourself voluntarily for service of God, al liderazgo del varón, for the leadership of your husband, o sea, confiando que el varón lo va a hacer bien. trusting that your husband is going to do it right. Pero sí, Dios quiso que la mujer lo hiciera voluntariamente, But God wants women to do it voluntarily. que el varón no tuviera que obligarla, For for the male not to have to force her, sino que la mujer lo hiciera porque ese es el diseño de Dios. but for women to do it on her own, because this is what God designed her for her. Y a la mujer le conviene, And this is convenient for women porque, porque ella fue creada para ser la ayuda idónea, ¿no? because she was created to be his help. Porque este fue el rol que Dios le encargó a ella. This is the role that God gave for her. En la Biblia hay otra orden de sujetarse también, In the Bible, there's another order for submitting que fue dado a los hijos. that was given to children. ¿Saben ustedes que los hijos también deben sujetarse a los padres? You know that children are supposed to submit themselves to their parents as well, Pero esa es una sujeción diferente. but this is a different submission. A la mujer se le ordenó sujetarse voluntariamente, For females, is voluntarily submitting herself por amor a Dios, for their love to God, para respetar sus mandamientos, to respect their commandments, para hacer bien al hombre. to do good for men. Para que esto funcione, So all of this can work. la sujeción de los hijos es diferente. Submission for the children is different. Miren cómo es Dios de sabio. Look how wise God is. Que Dios no dijo que los hijos se sujetaran si querían. He doesn't say for children to submit themselves if they want to. La sujeción de los hijos no es voluntaria, no tiene que ser voluntaria, ¿ok? Children's submission isn't voluntarily. Cuando Dios dice que los hijos deben obedecer a los padres, When God says for kids to obey their parents, ahí sí no es si quieren, it's not if they want to. ahí sí es a fuerza. It's you have to. ¿Sí? Ahí es quieran o no quieran. It's either you want or not. Ahí la sujeción de los hijos es como la de un militar, Right there, the submission for the kids is like a military person. que una vez que el militar tiene un patrón, un jefe, Once a soldier has a boss, lo que diga el militar no importa, what their boss says is what they have to do. él solamente obedece. All he does is obey. Si su jefe le dice, si su sargento le dice, If his sergeant tells him to, hey, vas a entrar al campo de batalla aunque mueras, you're going to enter the battlefield even if you die, el soldado no puede negarse. the soldier can't deny it. ¿Qué hace un soldado cuando le dan esa orden? What does the soldier do when the order is given? Él va, He goes, aunque él sepa que ya no va a regresar. even if he knows that he's not going to come back. Esa sujeción fue para los hijos, This is a type of submission for the kids, pero no para la esposa. but not for the wives. Para la esposa debe ser voluntaria. For wives, it's supposed to be voluntary. Es por amor, It's for love, pero sí es necesaria. but it is necessary. Quise mencionar esto, la sujeción, para que vean que Dios no es machista, I want to give these examples of submission to show that God isn't sexist, que Dios sí procuró cuidar a la mujer. that God wanted to take care of women. Por supuesto, la mujer tiene miedo Of course, women tend to fear a lot porque el varón ha abusado de ese mandamiento, because man has abused of this commandment for a long time. pero Dios siempre tuvo cuidado de la mujer. But God has always taken care of women. Dios quiso que la mujer se sujetara al varón. God wanted wives to submit to their husbands. Escuche esto, Listen to this. para que le hiciera el liderazgo más fácil al varón. So she could ease the role of leadership for the husband. El varón, para el varón va a ser más fácil su liderazgo. It will be easier for the husband in his leadership role. Hablo del varón que teme a Dios. I'm talking about the man that fears God. Cuando la mujer hace la parte que le corresponde, It's easier for him when the woman does her part. se ayuda al liderazgo del varón It does help the man's leadership, y la mujer también se beneficia. and the woman also benefits from this. Los hijos se benefician, Their kids benefit from this. la sociedad se beneficia, Society benefits from this porque el diseño de Dios sí funciona, because God designed those work. pero cada uno de nosotros debería hacerlo bien. But each one of us needs to do it right. No lo hacemos bien porque el pecado nos arruinó. We don't do it right because sin has ruined us. Miren lo que dice Génesis capítulo 13 en el verso 16. Genesis 13, Escuche,
Genesis 3, chapter 16. Génesis 3:16. Después de que el hombre pecó, After man sinned, el hombre ya no querría hacer lo que Dios ordenó. men wouldn't want to do what God had ordered. Y Dios se lo dejó claro a Adán y Eva. And God gave it clear for Adam and Eve. Él les dijo, por causa del pecado, He told them because of sin, esta lucha van a tener. this is what your battles are going to be. El varón no va a querer hacer bien su liderazgo. Man is not going to want to take his leadership role. Lo tiene que hacer, He has to do it. lo va a hacer, He's going to do it. pero lo va a hacer mal, desgraciadamente. But he's going to do it wrong, unfortunately. La mujer tampoco va a querer tomar su posición. Woman is also not going to want to take a role. La mujer va a querer tomar la posición del hombre, Woman is going to want to take the position of a man porque ahora ella no confía en el varón. because now she doesn't trust the man. El pecado hace esto. This is what sin does. Dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. ¿Se cumplió, sí o no? Was this fulfilled, yes or no? O sea, que la mujer iba a tener hijos, Meaning woman was going to have kids, pero no le iba a costar. No iba a sufrir dolores. but she wasn't going to suffer. Después del pecado, After sin, la mujer sufre dolores. woman suffers from birth. Dicen las mujeres que no hay algo más doloroso que el dar a luz. Women say that there's nothing more painful than giving birth. Dios lo cumplió, ¿cierto? God fulfilled this. Sí. Pero también dijo But he also says a la mujer, to women, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. ¿Qué significa esto? What does this mean? No habla de sexualidad. It doesn't talk about sexuality. La mujer Woman no querría is not going to want to ocupar el rol que se le encargó, occupy the role that she was given, ser ayuda idónea, being a hub to the man, dejarse gobernar o liderar por el varón. let herself be directed by her Ella, husband. ella no lo querría hacer más. She's not going to want this. Ella querría ocupar el lugar del varón. She would want the position of her husband. Ella luchar, tomar el lugar del varón. She would fight to take the position of her husband. Y es lo que tenemos hoy en día. And it's what we have nowadays. La mujer muchas veces no está contenta con su rol. The woman is not happy with her role nowadays. Y el varón And the man la quiere someter por otro lado. wants to submit her another way. El pecado arruina el diseño de Dios. Sin ruins the design of God. Con el tiempo, el ideal de Dios para la mujer quedó destrozado. With time, God's design for men and women has been destroyed. Ella se convirtió en poco más que un objeto sexual, She became something more than a sexual object, una portadora de bebés a baby carrier, y una esclava del hombre, and slave for men, buscando cualquier medio para liberarse del sometimiento del esposo. looking for any measure to free herself from men's submission. Es la realidad de la vida. This is reality of life. El abusar de la mujer y hacerla esclava y hacerla ver como algo inferior no es el plan de Dios. By abusing women and making her feel as something inferior was not God's design. Tal como la guerra ni la enfermedad fueron el plan de Dios. Just like war and diseases were in the plan of God. Eso fue a causa del pecado. This happened because of sin. ¿Así entendemos? Do we understand this? Mujeres, Dios no quiso que ustedes fueran inferiores. Women, God didn't want you to be inferior. Dios las creó para ser valiosas también. God created you to be valuable as well. Dios sí se preocupa de ustedes. God does care for you. Y ningún mandamiento en la Biblia There is no commandment in the Bible es para que ustedes fueran abusadas. talks about you being abused. De hecho, voy a leer algunos textos al respecto. I'm going to read some verses with respect to this. Dice allá en Efesios 5:21, por ejemplo, Ephesians 5:21. someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Dios sí dio una solución para que su plan fuera perfecto, God did give a solution for his plan to be perfect, para que el hombre cumple con su rol correctamente, so the man could fulfill his role perfectly, para que la mujer no fuera abusada. so women wouldn't be abused. Pero para esto Dios quiere que el hombre y la mujer se vuelvan a Dios.
But for this to happen, God needs woman and man to come towards Him, que confíen en Dios, to trust in God, que le entreguen su vida a Dios, to give up their life to que Him, se dejen gobernar por Dios. to let themselves be governed over by God. Cuando el hombre se deje gobernar por Dios otra vez, When God is governed by God again, entonces la familia then the family será bendecida, will be blessed porque la mujer se querrá someter al marido because woman wants to submit herself to the y husband, el hombre la va a liderar correctamente, and the husband is going to direct her the right way, tal como Dios lo diseñó. just like God intended. Por eso en segunda carta a los Corintios 5:17 dice así, y al 18, 2 Corinthians 5:17 and 18. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Dios creó a las mujeres. God created women. Mujeres, Women. ustedes son valiosas por una razón principal. You are valuable for one reason. Si no me da el tiempo, me gustaría terminar con esto y que usted lo supiera. If I do not have time, I want you to know this. Usted no necesita esforzarse para ser valiosa. You don't have to put in the effort to be valuable. Usted ya es valiosa You already are valuable por una razón principal, for one main reason, porque Dios la creó because God created you, y Dios puso su imagen de él en usted. and God put his own image on you. Pues es razón más que suficiente. This reason is more than enough. No necesita buscarse vestir bien para que la valoren. You don't have to look to be well clothed in order to be looked at. No necesita usted buscar triunfar en la vida para que la valoren. You don't need to look for success on this earth in order to be looked at. No necesita buscar la fama para que la valoren. You don't need to look for fame for you to be valued. Repito, usted es valiosa porque Dios la creó. I repeat again, you are valuable because God created you. ¿Sí entiende eso? Do you understand this? No lo olvide porque a veces las mujeres buscan la aprobación del mundo, I say this because women tend to look for the world's approval, la aprobación del esposo, their husband's approval, aprobación de la sociedad, society's approval, para sentirse bien. in order to feel good. No, usted acuérdese, You just need to remember usted es valiosa porque Dios la creó. you are valuable because God created you. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Genesis 1:27, it says, 1:27. Está al principio. so God created a man in his own image, in the image of God created he him, male and female he created them. Hay un texto que me gusta mucho en Génesis capítulo 2, escúchelo. There's a verse in Genesis that I like a lot. En el verso 23 al 24. Genesis 2, verse 23 and 24. Cuando Dios creó al varón y a la mujer, When God created man and female, los creó para ser igual, created them to be equal, con roles diferentes, with different roles, pero igualmente valiosos. but valuable, but seemingly valuable. Es más, Dios no los miró como dos, God didn't see them as two. Dios los miró como uno. God saw them as one. Interesante, ¿no? How interesting is this? Es varón y mujer, It's male and female, macho y hembra, men and women, masculino y femenino. feminine, masculine. Hay una diferencia, ¿cierto? There's a difference there, Así como hay roles diferentes. just like there's different roles, Pero Dios siempre los miró como uno. but God always saw them as one. Miren Génesis 2:23, escuche bien cómo dice. Bueno, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Bueno, dice, porque del varón fue tomada, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dice, ¿no? Miren, Adán pudo ver la diferencia, ¿ok? Física. Adán sí vio la diferencia física. Dijo, ella no es ish. Varón significa en el hebreo ish, y varón, macho, hombre, sexo masculino.
Dice, pero ella no es Ish, ella es Isha, varona, mujer, femenina. Sí pudo ver esta diferencia, pero aún así, los dos son una sola carne, ¿cierto? Aunque hay diferencia delante de Dios, somos uno. Y en Génesis 5, capítulo 5, verso 1 al 2, lo aclara. Y Dios dice, sí, sí, sí es Isha y Isha, pero para mí son uno solo, ¿ok? Para mí son humanidad solamente, son Adán nada más. ¿Ven ustedes? Ya me adelanté mucho, ¿verdad? Es que me emocioné, ¿no? Génesis capítulo 5, verso 1 al 2, Genesis 5, chapter 1 and verse 1 and 2 nos deja bien claro lets us know que delante de Dios, that in front of God, varón y hembra male and female, son iguales, they're the same, aunque los creó diferentes, even though God created them differently. valen igual, They were seen as the same or valued the same way, aunque tengan roles diferentes. even if they have different roles. ¿Sí? Es varón y hembra. It's male and female, Ish, Isha, se puede decir en español. Ish and Isha. Dice Génesis 5, 1, 2, dice, escuche. Este es el libro de las generaciones de Adán. Escuche. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Y aclara, varón y hembra los creó. ¿Se ve la diferencia? Varón y hembra. Femenino, masculino. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Male and female, he created them. Pero después dice, But then he says, y los bendijo. and blessed them, Y llamó el nombre de ellos, and called their name, una vez más, once again, y llamó el nombre de ellos and called their name Adán, Adam. uno solo, Just one. Adán, Adam. no Adanes, No Adams. uno, Just one. porque al final Dios nos ve como uno solo. Because at the end of the day, God sees us as one. Dice el día en que fueron creados. In the day when they were created. Entonces la mujer es valiosa, So woman is valuable. en primer lugar, Firstly, porque Dios la creó. because God created her. La mujer es valiosa, en segundo lugar, Woman is valuable. Secondly, porque cuando Dios la creó, because when God created her, Dios puso su imagen en la mujer también. God put his image in female as well. Sí, el hombre lleva la imagen de Dios también, Yes, male also has the image of God. una parte. Part of it. La mujer lleva la otra parte. Woman has the other part. ¿Sabes qué significa llevar la imagen de Dios? Do you know what it means to carry the image of God? No tiene que ver con brazos, It doesn't have to do with your arms con cabeza, or your head su cuerpo. or your body. Tiene que ver con la parte que no se ve, It has to do with the part you can't see, con la parte espiritual. with the spiritual part. Dios es amor. God is love. Él es amor. He is love. No, no es que tenga amor. Not because it has love. Él es amor. He is love. Por eso el hombre ama. This is why Lo hacemos mal, men love. We do it wrong sometimes porque el pecado nos ha dañado, because sin has damaged us, pero podemos amar. but we can love. Podemos pensar, We can think porque Dios es sabio. because God is wise. Podemos decidir, We can decide porque Dios decide también. because God also decides. Podemos enojarnos, We can get mad porque Dios también se aira. because God also gets mad. Su ira es santa. His Su ira madness es, is cool. It's holy. su ira es buena. His madness is good. Nuestra ira es mala, Our madness is bad, pero lo hacemos. but we do it. Esa es la imagen de Dios, This is the image of God. es la parte espiritual. It's the spiritual part. ¿Sí me entiende? Do you understand this? Varones, Males, ¿por qué usted siente deseo de proteger a sus hijos? why do you have the desire to protect your children? Esa es la imagen de Dios, This is the image of God porque Dios es protector. because God is a protector. Claro, Dios lo hace bien. Obviously, God does it right. Por el pecado usted y yo lo hacemos mal. And because of sin, me and you can do it right. Mujeres, Females, ¿por qué usted quiere proteger a sus hijos why do you want to protect your children cuando el papá los quiere disciplinar when the husband wants to discipline them y que su hijo corre a sus faldas? and your son runs to your arms? Porque usted tiene la imagen de Dios también, Because you also have the image of God. que Dios es protector de los débiles.
Like God is the protector of the weak, de los necesitados. the ones in need. Dios puso la imagen en todos, varón y hembra. God put his image in everybody, male and female. Pero sí hay una diferencia, ¿eh? But there is a difference. Varones, Males, espero que lleven la imagen de Dios, no se la llevan, I hope you have the image of God in you. pero no lo hacemos bien luego. But then sometimes we don't do it right. Por ejemplo, For example, yo cuando disciplino a mis hijos, cuando disciplinaba a mis hijos when I used to discipline my kids con vara, with a stick, ahora todavía los disciplino, ¿eh? I still discipline them today. Hace rato que no uso la vara. It's been a long time since I've used a stick. Cuando usaba yo la vara, But when you use a stick, aclaro, I want to clarify, porque era necesario because it was necessary para guardarles la vida de ellos, to take care of their life, ¿eh? Para que no se enviciaran más. so they wouldn't get more stubborn. Ok, cuando la usaba, pues. When I used to use it, Yo la usaba y tenía el valor de hacerlo. I used it and I had the valor to use it. No me quebrantaba yo. I didn't break down. Yo estaba firme, I was firm on my decisions, con mi rostro firme. with my firm face. Yo no lo disciplinaba llorando. I didn't discipline them crying. ¿Cómo lo podía hacer yo? How could I do this? Igual que tú. Same as you, Porque esa es la imagen que Dios te dio. because that's the image that God gave to Que you, lo puedes hacer con firmeza. that you can do it with firm. Mi esposa no era así. My wife wasn't like this. Luego se compadecía más para que me entienda. She would want to show mercy and compassion. La mujer suele tener más misericordia. Females tend to have more mercy. Ella los disciplina She would discipline them, y luego corre y los abraza. and she would run and hug. Perdóname, porque no lo quería hacer. And she would cry because she wouldn't want to do it. Yo le digo a mis hijos, yo sí lo quería hacer. And I told my kids I did want to do it. ¿Por qué esa diferencia? Why is there this difference? Porque esa es la imagen de Dios. Because this is the image of God. Emocionalmente la mujer reacciona diferente Women react differently emotionally, y eso es bueno. and this is good. Repito, I repeat, si no lo hacemos correctamente if we don't do it correctly, es porque el pecado nos ha dañado. it's because sin has damaged us. Hay una solución para que funcione. There is one solution for it to work. Entrega tu vida a Cristo. Give your life to Jesus. Deja que Él te enseñe, Let him teach you, que te dirige por su palabra directly through his word, y volverá a funcionar. and it will start working again. Esa es la imagen de Dios This is en the la image mujer. of God in women. Dios se toma muy en serio cuando su creación lleva su imagen. God takes it very seriously when his creation takes his image. Los animales no llevan la imagen de Dios, ¿ok? Animals don't have the image of God. ¿Sí entiendes? Do you understand this? Los animales no llevan la imagen de Dios. Animals do not have the image of God. Tu perro no lleva la imagen de Dios. Your dog doesn't have the image of God. Entonces, ¿por qué luego tratamos mejor a los animales que a la esposa? Then why do we treat our animals better than our women sometimes? ¿Sí me entiende? Do you understand this? Hay personas que aman más a su mascota que a su esposa. There are men that love their pets better than their own wives. Y yo entiendo que sientas lástima de tu mascota, And I do understand that you might feel sorry for your pet. pero no es posible que si alguno de los dos va a morir, But if it's not possible if one of you two is going to die, tú digas, voy a salvar a mi mascota. you might say, I'm going to save my pet. Escucha lo que dice en Santiago 3:8. Listen to what James Dios said. valora a la mujer porque lleva su imagen, igual que al hombre. Dice Santiago 3:8. James chapter 3, verse 8. Ningún hombre puede domar la lengua. O sea, habla de la lengua, ¿cierto? But the tongue can no man tame. Que es un mal que no puede ser refrenado, It is unruly evil, llena de veneno mortal. full of deadly poison. ¿Cómo la usamos? Ten cuidado. How we use it, you have to be careful. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Therewith bless we God, Para the eso, Father. para eso fue creada la lengua también. That's what your tongue was made for. Pero después dice Santiago, y con ella maldecimos a los hombres, And therewith curse we man, mujer y varón, male and female, que están hechos a la semejanza de Dios. which are made after the similitude of God. De una misma boca proceden bendición y maldición. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. Hermanos míos, esto no debe ser así. My brethren, these things ought not so to be. ¿Sí vieron que Dios se toma muy en cuenta al hombre por causa de su imagen? You can see that God takes men very seriously. Qué fácil se nos hace, qué fácil se nos hace levantar la voz
a la esposa, it's very easy for us to raise our voices a towards los hijos, wives, to our kids, nuestro prójimo, to our brother, al amigo, to your friend, al compañero. to your buddy. Y estás olvidando este principio. But you're forgetting this one principle. Toda alma viviente, Every living soul, hablo de los hombres y talking mujeres, about men and female, male and female, llevan la imagen de Dios. they have the image of God. Y cuando ofendemos a ellos de alguna manera, And whenever we offend them some way, estamos ofendiendo también a Dios. we are also offending God Por causa de la imagen de Dios en ellos. by the image of God through them. Tú no sabes si Dios le va a salvar en cualquier momento. You don't know if God's going to save them at one point. Por eso Dios aún nos ordena Even then, God orders us amar a los enemigos, to love our enemies. ¿cierto? Is that right? Porque si tienes enemigos, Because if you have enemies, también llevan la imagen de Dios. they also have the image of God. Si se pierden, ese es otro asunto. If they lose themselves, that's for another reason. Pero Dios también quiere salvarles a ellos. But God also wants to save them. Cristo también murió por ellos. Christ also died for them. Especialmente, imagínense si esto es así, Imagine this is this way. cuánto más hay que valorar a las mujeres, ¿no? How much more we have to value women. Entonces, Dios las creó, So God created women, damas, females. Dios, eres valiosa porque Dios te creó. You're valuable because God created you. Y eres valiosa porque llevas la imagen de Dios. And you're valuable because you have the image of God. Esto es valiosísimo, ¿eh? This is very valuable. Muchas veces yo he predicado sobre esto. I have talked about this a lot of times. Qué triste un hogar It's very sad for a household donde solamente está papá. where there's only a father. ¿Por qué? And why is this? Porque los hijos solamente ven la imagen de Dios en papá. Because their children are only seeing the image of God through the father. Solamente están viendo una parte de la imagen de Dios. They're only seeing one part of the image of God. Los hijos no miran la otra parte. The children aren't able to see the other part. La mujer es femenina, The female is feminine. que es más misericordiosa, She shows more mercy. que es paciente, She's patient. que protege cuando hay necesidad, But she protects when there's necessity. que llora, She cries. que los abraza, She hugs them. no igual que el padre. Not the same as the father. Aunque un padre piensa que él puede suplir a mamá, Even if a father thinks he can replace the eso mother, no es posible. it's not possible. Por eso Dios diseñó a la mujer también This is why God designed women too. y puso su imagen en ella. Put his image onto her. Cuán valiosa es una mujer también. How valuable is a woman because of this? Voy terminando. Finishing up. Mujeres, Females. Dios se preocupó de cada una de ustedes. God cared for every one of you. Dios no es machista. God isn't sexist. Right? De hecho, Dios no diseñó el sistema patriarcal como dicen algunos, ¿no? He also didn't design a patriarchal system. Dios no quiso que el hombre sometiera a la mujer. God didn't want men to oppress women. Dios quiso que la mujer fuera valorada, God wanted women to be valued, protegida, protected, guiada, guided, así como Cristo ama a su iglesia. to the same way Christ loves his church. Efesios 5:25 dice, Ephesians 5:25. maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. ¿Es Dios machista? Is God sexist? No, por supuesto que no. Of course not. 1 Pedro 3:7 dice, 1 Peter chapter 3 verse 7. vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, escuche esto, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers do not hinder. Dios se preocupó que la mujer tuviera derechos. God cared that woman would have rights. ¿Cómo cuáles derechos? Like which rights? Pues de ser tratada de acuerdo a su género en primer lugar. For the right to be treated according to their gender, first of all. No podemos negar que físicamente la mujer es diferente. We can't deny that physically women are different. Espiritualmente también. Spiritually, it's the same. Tiene derecho a ser tratada como es.
They have the right to be treated the way they are. Ella es femenina. She is feminine. Nadie tiene el derecho de obligar a una mujer a comportarse como un hombre. No one has the right to force a woman to behave like a man. Hay padres que no tuvieron hijos There are dads that didn't have sons, y agarraron a una hija para tratarla como hombre. and they grabbed the daughter to treat her like a man. Esto ha pasado. La sociedad quiere tratar a las mujeres como hombres, Society wants to treat women like men, pero ellas son mujeres. but they are women. En otras palabras, In other words, nadie tiene el derecho de obligar a una mujer a comportarse como un hombre y desafiar su género dado por Dios. no one has the right to force a woman to behave like a man and challenge the gender given to her by God. Génesis 2:23 dice, dijo entonces, Génesis 2:23, Genesis chapter 2, verse dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. And Adam said, "This is not bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called a woman because she was taken out of man." Adán vio esa diferencia, Adam saw this difference. se dio cuenta que ella era femenina, ¿no? He noticed that she was feminine. Yo miraba en una entrevista, I saw in an interview, le preguntaron a una mujer, they asked a woman, ¿sabe diferenciar entre un hombre y una mujer? "Do you know to differentiate a man and a woman?" ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella? You know what her response was? No sé cuál es la diferencia. "I don't know what the difference is." Le han preguntado a hombres, They have asked males, ¿sabe diferenciar entre un hombre y una mujer? "Do you know how to differentiate a man and a woman?" Han respondido que no saben la diferencia. They have responded the same, that they don't know how to differentiate them. Pregúntale a un niño de 5 años Ask a 5-year-old, y te va a decir que hay mucha diferencia. and he's going to tell you that there's a lot of differences. ¿No sabes cuál es la diferencia? You don't know what the difference is? Solamente fíjate en un espejo. Just look at yourself in the mirror. Pero el mundo But the world trata de arruinar el diseño de Dios, tries to ruin God's design, tratando a las mujeres como varones, treating women as man, diciéndoles que pueden ser varones telling them that they can be man, y diciendo a los varones and telling man que pueden ser mujeres. that they can be women. Esto no fue diseñado así. This was not designed like this at first. Dios colocó belleza y gracia en el alma femenina. God placed beauty and grace in female soul. Tienen características diferentes. They have different characteristics. Dios se las dio. God gave them to them. A una mujer no se le puede aceptar, una mujer no puede aceptar, una mujer no puede rechazar su diseño como mujer. A woman cannot reject her design as a woman. Pero ¿qué hacemos con una mujer que no quiere aceptar su posición de femenina? But what do we do with a woman who doesn't want to accept her role as feminine? Debe ser amada, She needs to be loved, aconsejada, advised. mostrarle lo que significa ser mujer. She needs to be shown what it is to be a woman. El lesbianismo y las cirugías, Lesbianism and gender reassignment el surgery, cambio de género, changing your gender, no son una solución que Dios respalde. these are not solutions that God supports. ¿Sí entendemos? Do you understand this? Si usted conoce a alguna mujer If you know a woman que no acepta su género de femenino, who does not accept her feminine nature, no la debe odiar. you don't need to hate her. No debe rechazarla, You don't need to reject her. debe amarla, You need to love her, pero amarla enseñándole but love her by teaching her que es mujer, that she is a woman, que Dios la diseñó así, that God created her that way, que Dios tiene planes para ella, that God has plans for her, propósitos, purposes, que en Dios está completa. that with God she is complete. No haga lo que hace el mundo. Don't do what the world does. El mundo dice que las ama, The world says that they love them, pero dejándolas que corrompan el diseño de Dios. but they let them corrupt the design of God. Esto no es amor. That's not love. Esto es ponerse de parte del enemigo, This is siding with the enemy. que odia el diseño de Dios. The enemy hates the design of God. Las cirugías y el cambio de género no son una solución que Dios respalde. Lesbianism and gender reassignment are not solutions that God supports. Dios se preocupa por el corazón de las mujeres también. God cares about women's hearts and their needs. No voy a leer los textos bíblicos, I'm not going to read the verses, pero recuerdan en Génesis, por ejemplo, but remember in Genesis, for example, una mujer llamada Agar, a woman named Hagar que fue maltratada who was mistreated por Sara, by Sarah. huyó She fled. con su hijo, She fled with her son,
tuvo necesidad, She was in necessity. tuvo sed en el desierto, She felt thirst in the desert. clamó a Dios She called out to God, y Dios le respondió. and God answered. Dios le dio agua God gave her water, y ella dijo estas palabras. and she said these words. Agar dijo, ahora he visto al Dios que me ve. Then she declared, Thou God seest me. Otra mujer, Another woman, ¿se acuerdan? Lea, Leah, la esposa de Jacob, Jacob's wife, también ella fue rechazada. she also felt rejected. Fue rechazada por su marido She was rejected by her y husband. clamó a Dios para que le diera hijos. She called out to God for Y, her to di- get y have Dios, children, y Dios le dio hijos. and God gave her children. Otra mujer en la Biblia, Another woman in the Bible, Ana, Hannah, ella era infértil she suffered infertility por muchos años, for many years. pero cuando clamó a Dios, But when she called out to God, cuando derramó su corazón delante de Dios, when she poured out her heart before God, Dios la escuchó God heard her y le dio hijos también. and granted her a son. ¿Se acuerdan? A Samuel, Remember Samuel, que después ella consagró para Dios. who she dedicated to serve the Lord? O sea, Dios escucha a las mujeres. God listens to women. Dios no ha cambiado. God hasn't changed. Mujer, Female, Dios sigue escuchando todavía. God keeps listening. Una mujer también tiene derechos a desarrollarse, A woman has the right to flourish and a crecer, to grow, pero dentro de las fronteras que Dios le dio. but within the boundaries God created for her. Dice Colosenses 3:19, Colossians 3:19. maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Husbands, love your wives and be not bitter against them. La mujer es la ayuda idónea. Woman is the man's help. Ella también puede desarrollarse en la sociedad. She can also flourish in society. Yo sé que hay hombres que piensan I know that there are men that think que la mujer es para estar solamente en el hogar. that woman's only place is at home. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. This is not what we find in the Bible. Ella es ayuda idónea. She is help for the man. Ella también puede desarrollarse en el campo laboral. She can develop in the work field. El ejemplo más claro, A clear example, Proverbios 31. Proverbs 31. ¿Se acuerdan? Ahí se nos da a conocer It is given to us que una mujer está capacitada that a woman has the capacity para desarrollarse to develop y que el esposo debería ayudarla, and that her husband should help her, debería estar de acuerdo, should be on board porque también él se beneficiaría. because he would also benefit from that. Ahí habla de una mujer It talks about a woman there que hace negocios, who has que es dueña de bienes, who is owner of goods. tiene tierras, ¿eh? She has lands. Tiene casa, She has houses. trabaja para los hijos. She works for the kids. Una mujer que teme a Dios. A woman who fears God. Sí, la mujer también tiene derecho a desarrollarse, Woman also has the right to flourish, pero debe seguir sometida a su esposo. but she needs to be submitted to her husband. Debe vivir bajo el plan de Dios también. She needs to live under the God's plan, Y el esposo debería ayudarla. and her husband should help her. Una mujer también tiene el derecho de servir al Señor, A woman has the right to serve the Lord de acuerdo a sus dones que Dios le ha dado, according to her gifts dentro de las fronteras que Dios estableció también. and within the boundaries God established for the church. ¿Se acuerdan de este texto? You remember this verse? Que a veces es malentendido, Sometimes it's misinterpreted. que escribió el apóstol Pablo, The Apostle Paul wrote this, que las mujeres callaran, que guardaran silencio that for women to be in silence y que dejaran ser enseñadas por el esposo. and let themselves be taught by their husbands. No significa que la mujer no puede servir en la iglesia. This doesn't mean that women can't serve the church. La mujer puede servir, Of course, the woman can serve, pero en el rol que Dios le dio. but in the role that God gave them, Sí, el rol de enseñar a los varones the role to teach males no fue dado a la mujer, wasn't given to females. fue dado al varón. It was given to males El rol, porque en la enseñanza se ejerce dominio, because in teachings se ejerce gobierno. we were exerting leadership. Or Dice primera carta a Timoteo 2:11, 1 Timothy chapter 2 verse 11, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, let the woman learn in silence without subjection. porque no permito a la mujer enseñar. But I suffer not a woman to teach. Aquí está la clave.
Here's the key right here. ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Nor to usurp authority over the man, but to be in silence. No significa que la mujer no lo puede hacer. This doesn't mean that woman can't do it. No, sí lo puede hacer, She can, no debe hacerlo. but she shouldn't. La enseñanza es una forma de ejercer gobierno. Teaching is a way to exert dominance. Y si lo hace, And if a woman does it, entonces la mujer la que es el líder then it just means that woman is the leader y el hombre el que se sujeta. and man the woman that's being submitted. Pero la voluntad de Dios no fue así. But this is not the will of God. El hombre debe ser el líder, The man needs to be the leader la mujer se sujeta. and female to submit. Y esto es bueno And this is good para los dos, hombre y mujer. for both of them, male and female. Por eso Pablo escribió esas palabras, This is why Paul wrote these words, no para menospreciar a la mujer, not to underappreciate women, no porque sea inferior, not because they're inferior, no porque no pueda hacerlo, not because she can't do it, sino porque no es el plan de Dios en los roles. but because it's not the plan of God in the roles. La mujer lo malentendió. Woman has misunderstood this. Muchos no entienden Gálatas 3:28, Many don't understand Galatians 3:28. que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. There is neither Jew or Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. Ese no es un mandamiento para invertir los roles. This is not a commandment to invert roles. Gálatas 3:28 habla del valor de todos delante de Dios. Galatians 3:20 talks about everybody's valor towards God. Todos tienen derecho a servir a Dios. Everybody has the right to serve God. Todos tienen derecho a la salvación. Everybody has the right to salvation. Pero en cuanto al servicio, But with respect to service, hay roles. there are roles. Hay lugares donde la mujer puede servir. There are places where women can serve, Hay lugares donde no debe servir. and there are places where they shouldn't serve Porque Dios no lo diseñó así. because God didn't design it this way. No es porque alguno sea inferior o alguno sea superior. It's not because one is inferior or superior. Por ejemplo, la enseñanza For example, en la iglesia local, in the local church, es donde hubo este problema. this is where this problem was. ¿Qué sí puede hacer la mujer? What can the woman do? Hay muchas cosas que la mujer puede hacer There are many things that women can do en que funciona como ayuda idónea. in which they can show their help. Y la Biblia lo deja claro. And the Bible lets it very clear. Por ejemplo, For example, ellas sí son maestras, they are teachers, pero tienen un rol, but they have a role. un campo de enseñanza. Dice Tito 2:3, escuche, Tito 2:3. Titus 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, sino no esclavas del vino, maestras del bien. The aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not giving too much wine, teachers of good things. Los hombres deben ser maestros. Male needs to be teachers. Todos los hombres deberían enseñar. All of men should teach. El varón puede enseñar a todos, Male can teach everybody, a otros varones y a mujeres también. to other male and female. Pero a la mujer se le redujo en esta posición. But for women, it was reduced. Ellas pueden enseñar a otras mujeres, They can teach to other females. pueden enseñar a los niños, por supuesto, They can teach the children, of course, pero no ser líder de un varón. but not be the leader of a. So Esto se opone al principio de sujeción. this is opposed to the principle of subjection. Esto sería invertir el diseño de Dios. This would be inverting the design of God. Pero recuerden lo que leímos en Génesis capítulo 3. But remember what we said in Genesis chapter 3, La mujer querría ocupar la posición del varón. women will want to occupy the place of, Que el pecado hace esto. because that's what sin does. Y algunos lo han permitido así. And some have permitted this, Y se arruina el diseño de Dios. and this ruins the design of God, Porque este tiene un rol importante, because they have an important role, pero en otra área. but in another area. Dice Tito capítulo 12, del verso 4 al 5, Titus chapter 2, verse 4 and 5, hablando de mujeres talking about women en las congregaciones in congregation y aún en el hogar, and even at home, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, no tras el principio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. that they may teach the young woman to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God not be blasphemed. La abuela de Timoteo y su mamá lo entendieron perfectamente.
Timothy's mom and grandmother understood this. Ellas cumplieron con su rol They fulfilled the role, y Timoteo fue un buen siervo de Dios. and Timothy was a good servant of God. Dice segunda carta a Timoteo 1:5, 2 Timothy 1:5, hablando de la mamá y la abuela de Timoteo. talking about Timothy's mother and grandmother. Pablo dijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also. Sí, Timoteo cuando niño fue enseñado por su abuela y por su mamá también. Timothy, as a child, was taught by his mother and grandmother. Ellas cumplieron con su rol. They fulfilled the role. Cuando Timoteo fue grande, When Timothy was grown, no fue enseñado por su mamá y por su abuela. he wasn't taught by his grandmother and mother. Él fue enseñado por Pablo He was taught by Paul, y otros hombres con experiencia. another man with experience. Sí, Dios utiliza a las mujeres para llevar a cabo su plan divino. God uses women to carry out his divine plan. Claro que la mujer es parte del plan de Dios también en su obra. Of course, woman is part of God's plan. ¿Cuántas mujeres Dios ha usado, no? How many women has God used in the Bible? Miriam, ¿se acuerdan? A lot. Cuando era una niña todavía, For example, Miriam ayudó a su hermanito Moisés he helped her little brother Moses para salvarlo de la muerte. to save him from death. Rahab Rahab also, era una prostituta she was a prostitute, y Dios la usó and God used her para salvar a toda su familia, to save her whole family porque ella confió en Dios. because she trusted God. La primera mujer que compartió el evangelio en la Biblia, The first woman who shared the gospel in the Bible, la mujer samaritana, the Samaritan woman, una mujer que todos despreciaban, a woman who everybody didn't like, y Cristo le dio salvación a ella. and God gave her salvation. Ella lo compartió con todos. She shared it with everybody. En la iglesia de los filipenses, In the church of Philippines, una iglesia que se le enseñó a servir, a church that was taught to teach, ahí había mujeres, there were women there. no eran perfectas, They weren't perfect. tenían problemas, They had problems, pero eran usadas por el Señor, but they were used by God, como Evodia y Síntique. like Yodia and Syntyche. Pablo habló bien de ellas, Paul talked well about them, que lucharon con él también en el evangelio. and they fought with him in the gospel. La salvación está disponible para todos. Salvation is available equally for all. Es necesaria It's necessary para volver a llevar bien la imagen de Dios. to be able to carry out the image of God. Solamente hay una forma de que los hombres y mujeres podamos llevar bien el diseño de Dios, There's just one way for male and female to carry out God's image, para dejar de competir, so we can stop competing, para dejar de pelear entre nosotros. stop fighting with one another. Es que pongamos nuestra fe en Cristo It's for us to put our trust in God, para que Él nos dirija. so He can direct us. No hay otra forma. There is no other way. Piénsalo. Termino leyendo este texto. I'll finish reading this verse. Segunda carta a los Corintios 3:16. 2 Corinthians chapter 3, verse. Ponga atención, por favor. Segunda carta a los Corintios 3:16. Termino con esto. Dice así. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nevertheless, when it's all turned to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Los invito a que se pongan de pie, por favor. I invite you to stand up. Vamos a hacer una oración para terminar. We're going to close in prayer Que el Señor nos ayude for God to help us, para que queramos hacer su voluntad. for us to want to do His will. Los que ya son salvos, For you who are saved already, que parece que el matrimonio no ha funcionado, where it seems that marriage hasn't been working out, que nuestras esposas se sienten abusadas, or that our wives feel abused, menospreciadas, underappreciated, que Dios nos ayude a cumplir con nuestra parte, let God help you complete your que hagamos bien nuestra tarea,
to do well your job, de ser líderes en el hogar. to be leaders at home. Mujeres, damas, ustedes son valiosas You're very valuable porque Dios las creó. because God created you. Sabemos que tienen miedo We know that you may fear sujetarse a sus esposos, submitting to your husbands, pero Dios así lo estableció. but this is how God established it. Confíen en Dios. Trust in God. Él las ama. He loves you. Él no pidió nada que les afectara a ustedes. He didn't ask for anything to affect you. Si sus esposos son duros, If your husbands are tough on you, si no son salvos, if they're not saved, oren por ellos pray for them mientras ustedes confían en Dios. as long as you keep trusting in Que God. Dios les bendiga a cada una de las mujeres. God bless every single woman here. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, muchísimas gracias por tu palabra que nos hace ver, Señor, tu diseño perfecto. Padre, perdónanos a los varones. Ayúdanos, por favor, porque muchas veces te hemos malentendido, porque no hemos hecho las cosas como nos has indicado y hemos afectado, Señor, algo tan valioso para ti como son las mujeres, que son tu creación, Señor. Padre, ayuda a cada varón en este lugar a que nos esforcemos, porque no vemos alguno perfecto aquí, pero ayúdanos que nos esforcemos a querer hacer las cosas como nos las has encargado, no como pensamos, como tú lo has diseñado, a que seamos esforzados en las escrituras a comprenderlas correctamente. Señor, ayúdanos, porque al final tendremos que dar cuenta de ti de todas maneras. Pero también, Padre, ayuda a las damas, ayuda a las mujeres, Señor, para que tú les seas por consolación. Ayuda a aquellas damas especialmente, Padre, que han vivido sometidas, que han vivido abusadas, Señor, que han vivido de una forma que se les ha tratado como un objeto. Ayúdales, Padre, que ellas encuentren confianza en ti, que ellas se refugien en ti, que ellas se sientan amadas por ti, Señor, que ellas comprendan cuánto valor tienen porque tú les diseñaste, Padre. Ayúdales para que ellas quieran también hacer tu voluntad, Señor, para que ellas puedan confiar en ti, como un hijo puede confiar en un padre que es perfecto. Señor, ayúdales y que cada uno ponga su parte y que podamos honrarte a ti, Señor, haciendo cada cosa que nos has encargado, porque sabemos que tu diseño es perfecto y sí funciona, Señor. Que podamos poner la fe en Cristo para que nuestros pecados sean perdonados y para que comencemos, Señor, a ser transformados y que esa imagen que ha sido distorsionada por el pecado en nosotros sea arreglada. Y sí se puede por el poder de Jesucristo en nosotros, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor. Bendice a cada madre, bendice a la iglesia local de Benson y a cada iglesia que predica tu palabra. Y Señor, confiamos en que no nos vas a dejar porque tú así lo has prometido. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga y casi terminamos en un momento más.